Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Vengo a transmitir, a contar y a poner un poco de claridad en esto de cómo se forma la realidad, por qué me pasa lo que pasa. Vamos a dar ejemplos para poder entender mejor. Pero lo primero por donde quiero empezar es, como tenemos ahí en pantalla, los planos de conciencia. Porque esto nos sitúa en dónde estamos parados, ¿sí? Y es importante saber dónde estamos parados para ver para dónde vamos a ir o qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero a entender es que desde la mirada que voy a compartir hoy es la mirada que tengo luego de formarme con distintas capacitaciones, específicamente lo que tiene que ver con biodecodificación. Yo soy consultora en bioexistencia consciente, formada en Humano Puente, ¿sí? Estoy capacitada con ellos. No estoy hablando en este video en nombre de Humano Puente, ni tampoco ni de Pablo Almazán, ni de Lucrecia Bianchi, ni simplemente quiero decir que estoy hablando en nombre mío y de lo que entiendo, ¿sí? Con lo que es biodecodificación, con lo que es trabajar en conciencia, con lo que es transformar la vida y darte cuenta que las cosas no te pasan por casualidad, que en realidad nada es casual, pero es mucho más que una frase hecha. Ahora a medida que vamos a ir charlando, vamos a ir entendiendo por qué se forman las determinadas realidades, por qué tenemos una realidad y no otra. Y si vemos la parte biológica, iríamos a lo más básico, el hecho de decir, todo lo que dio vida se repite y todo lo que da muerte o separación no se repite, ¿sí? Y ahí vamos a entender un montón de cosas con esa lógica. Y también mirando nuestros dolores, nuestros síntomas, nuestra realidad, desde el ¿para qué cosa buena? Esa, a partir de hoy, te invito a que sea tu pregunta. ¿Para qué cosa buena me está pasando esto? Y desde ahí vamos a poder tener una mirada distinta, una mirada más amplia, una mirada en conciencia, una mirada más sanadora. Te voy a compartir hoy un montón de ejemplos, en realidad hay muchísimos, solo algunos, ¿sí? Que elegí para compartir, porque siempre los ejemplos nos ayudan a ver las cosas de manera más clara. Te voy a compartir uno de mis síntomas también sanados, eh, y decirte que no estás solo, que estamos todos en esto, que hay síntomas que son muy jodidos, ¿no? Desde, no sé, no tengo amigos, hasta cáncer, hasta, bueno, no sé, Parkinson, hay un montón de síntomas que podemos mejorar, que podemos sanar, y entender también que lo que hacemos lo hacemos desde una inocencia, o sea, reaccionamos y accionamos desde un lado inocente, porque pensamos que lo hacemos por voluntad. Y en realidad muchas cosas hay que no se pueden lograr por voluntad. Si lo lograste porque estaba que lo tenías que lograr, o porque tomaste conciencia para hacer algo distinto a lo que venía haciendo todo el clan. Eh, pero esto se trata de, de ver la palabra éxito desde otro lado, ¿no? La palabra éxito no tiene que ver con una cuestión económica o con una cuestión de pareja, sino que el éxito tiene que ver con sentir plenitud, con sentir paz, con sentir lo que yo llamo el yo soy, ¿no? La luz que tenemos dentro, la expansión. Y es una sensación que podemos lograr a medida que vamos sabiendo qué es lo que estamos haciendo, por qué nos está pasando lo que nos pasa, ¿sí? Esto tiene que ver con la sanación no solo de nuestra propia historia, sino de toda la realidad. Desde esta mirada nosotros somos creadores de nuestra realidad. Y ahora voy a explicar por qué con los planos de conciencia. Somos creadores de nuestra realidad, entonces nada es casual. Cuando a nosotros nos presenta un síntoma, lo vemos en la familia, lo vemos en la sociedad, lo vemos en nuestra cotidianidad, ¿sí? Porque todo
Un síntoma es todo aquello que nos hace tener la sensación de nuestra vida como no plena, ¿sí? Es el problema. Y se convierte muchas veces en un sol, que es el centro, ¿sí? de nuestra galaxia, donde todo lo demás gira alrededor de eso. Vamos a ver entonces los planos de conciencia para entender por qué eso es así, ¿sí? Yo marqué 7 planos de conciencia, teniendo el número 7, que es la esencia del ser. A ver, vamos a permitir ingresar. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Eh, con los planos de conciencia para entender por qué pasa lo que pasa, ¿sí? Como les decía, desde esta visión, nosotros somos totalmente inocentes en el hecho de que nuestra realidad, les voy a pedir que se inicien el silencio de micrófono, por favor, para que no se escuchen ruidos de atrás. Hay que tachar el microfonito. Muy bien, gracias. Les compartía esto, ¿no? Que somos inocentes. ¿Por qué? Como dicen, biológicamente todo lo que da vida se repite y todo lo que da muerte o separación no se repite. Entonces hay cosas que por más que intentemos hacerlas, nos cuesta o no la podemos generar, ¿sí? Porque está todo automáticamente preparado, sí, de alguna manera preparado, diagramado, eh, inconscientemente, desde nuestro inconsciente biológico, porque nuestra biología que quiere que vivamos muchos años y tengamos muchos hijos, porque ese es un éxito biológico, ahí seríamos un éxito biológico para la biología. Pero ¿qué pasa? Nuestro clan tiene determinada historia que tiene que ver con lo que nosotros venimos a trabajar a esta tierra. Entonces, hay un montón de cosas que son dolores, ¿sí? Que en realidad vienen a despertarnos, a decirnos, mira, este dolor pasó allá atrás en el clan y viene a despertarte. Alguien tiene que hacerse cargo de esto y entender qué es lo que pasa. Esos dolores quedan en el tiempo como si fuera un nudo energético, algo no expresado, ese clásico nudo en la garganta. Eh, lo que tenemos que lograr es poder expresar ese dolor, ¿sí? Ese dolor que no es mío. A ver, nosotros cuando nos gestamos a los 40 días ya cumplimos el objetivo que venimos a cumplir. Luego tenemos que, para trabajar todos los dolores del clan, ¿sí? Y por eso vamos a nacer determinado día, a llamarnos de determinada forma. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que vamos a ver hoy es una charla resumida para entender lo inocente que sos, viniendo repitiendo, 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 repitiendo sin saberlo. Vamos a ver los planos de conciencia para tener una idea cómo se gesta, ¿sí? Nuestra realidad, nada casual, que como les dije es como el problema que venimos a transitar, el síntoma que venimos a transitar, es como un sol y todo gira alrededor de eso. Lo primero que vamos a ver entonces es el plano 7, que es la esencia del ser. La esencia del ser llamamos esencia del ser, Dios, energía divina, ¿sí? El gran espíritu, como le dice Pablo Almazán. Eh, y abajo de todo está el plano 1, que es el plano físico. El plano físico es todo lo que podemos ver y tocar, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un problema, si estamos parados en el plano físico, todos estamos parados en el plano físico, ¿sí? Vamos a buscar una solución física, es la primera solución que buscamos. Es un plano de conciencia donde la única solución que vemos posible tiene que ver con algo que se puede ver y tocar. Entonces, por ejemplo, me duele la cabeza, la solución, voy al médico, me da un analgésico para pasar el dolor de cabeza, ¿sí? Bueno, los 2, 3 días me duele la cabeza de vuelta voy al médico, bueno, ya hacemos ese caminito una vez, 2 veces, 3 veces. Un camino no quita el otro, voy a aclarar, ¿sí? Esto tiene que ver con un despertar y una toma de conciencia. Entonces, ya después de eso, ¿y por qué se me repite tanto el dolor de cabeza? Y cada vez que vuelvo del trabajo me duele la cabeza. Entonces me doy cuenta que realmente me siento mal con mi jefa, porque me trata mal,
y cada vez que vuelvo al trabajo tengo dolor de cabeza. Entonces me doy cuenta, ya estoy en un plano 2, ¿sí? Donde me doy cuenta que las emociones tienen que ver con mi dolor de cabeza, ¿sí? Y empiezo a ver, pero ¿de dónde es esto? ¿Sí? Y entonces ahí desde lo emocional, por ahí empiezo a usar aromaterapia, empiezo a hacer armonizaciones energéticas, empiezo a hacer algo que me ayude, aparte de tomar la pastilla del plano 1, porque me doy cuenta que hay algo más ahí atrás. Y después, bueno, digo, bueno, quizás si me pongo en un pensamiento positivo, esto va, entonces me llevo bien con mi jefa, empiezo a repetir frases de la ley de atracción, de todo está bien en mi mundo, me siento bien, mi jefa es amable conmigo. Puedo repetir y trabajar en eso, ¿no? Estamos ahí en un plano 3, ¿sí? Entonces estamos en el plano físico, en el plano emocional, en el plano mental, donde creemos que la solución va a estar, es más que lo emocional y va a estar en el plano mental, ¿sí? Nosotras vamos a tomar conciencia ahora que arriba del plano mental está el plano 4. El plano 4 tiene que ver con los programas, con el doble y con el alma. En el plano 4 está lo que todos conocen como la kaya, ¿sí? El akáshico. Ahí tenemos nuestro doble cuántico, ¿sí? Y ahí también están los programas, ¿sí? El clan, está todo lo que se va a desarrollar en nuestra historia, en nuestra vida acá en la Tierra. Está arriba del plano 4 el plano de las distorsiones. En el plano de las distorsiones es lo que nosotros decidimos que vamos a venir a trabajar, ¿sí? Aquello que vamos a venir a solucionar. Y en el plano 6, ¿sí? Está todo lo que es el campo cuántico, ¿sí? Abajo de la esencia del ser, y cómo se va gestando, ¿sí? Lo que va a decantar luego en el plano de distorsiones. En el 4 se va a generar todo lo que es la familia, el clan, ¿sí? Y ahí nuestra alma, ¿sí? Va a generar ese doble que va a venir a hacer esa experiencia biológica, ¿sí? En un cuerpo físico. Y así es como se va a desarrollar nuestra realidad. Entonces, al azar no hay absolutamente nada al azar. Todas las decisiones que tomaste son parte de una solución biológica. Por eso es, ¿para qué cosa buena me pasa determinada cuestión? Para tomar conciencia de esto y para sanar, hay determinados pasos en la consulta, ¿sí? Para despertar en qué pasa en mi realidad, qué pasó en mi proyecto de sentido, cuando me estaba gestando, cuando se conocieron mis padres y demás. Qué pasó en mi gestación específicamente, en mi nacimiento, de qué manera nací, por ejemplo, si fue una cesárea, ¿sí? Eso va a determinar que luego yo siempre necesite ayuda, ¿sí? Para comenzar algo. Y acá ya te empiezan a caer algunas fichas cuando empezamos a poner ejemplos. Eh, y eso es solamente un dato. Después de ver toda la parte de proyecto y sentido, se ve árbol para que veas el árbol genealógico, las historias, ¿sí? De cada uno del árbol. Y después está lo que es Río Orixins, que solamente lo hace la gente que tiene capacitación en Humano Puente. Eh, y esto tiene que ver con conocer, ¿sí? Una forma de conocer la historia de la bisabuela que por ahí no conocemos historia. Y eso me hace acordar un caso en el que es un caso de que el hombre era bombero, ¿no? Un bombero reconocido, reconocido en su lugar. eh, Sin embargo, él como no se sentía, a pesar de ser exitoso, visiblemente para todos exitoso, eh, él no se sentía bien, no se sentía pleno, ¿no? Es lo que llamamos en consulta nosotros el síndrome del impostor, ¿no? Que sentís como que está todo bien, pero como que no me siento bien. Entonces, la historia que se encontró
que se encontró en consulta tiene que ver con una historia que la bisabuela, ¿sí? La bisabuela había tenido un hijo que había muerto en un incendio y él no conocía esa historia. Eh, Sin embargo, acá, en su presente, él dedica su vida, ¿no?, a ser bombero. Y entonces decís, ¿qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con que el clan necesita un bombero, necesita a alguien que pueda apagar el fuego eficientemente y rápidamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está él reparando en función a ese bombero que faltó, ¿sí? A ese incendio que sucedió, esa tragedia terrible en el clan. 5 generaciones estaba en sanar un dolor así, el clan, que tiene que ver con la muerte de un niño, porque es un dolor muy grande, y todo el clan está en función a eso. Y este hombre tenía su profesión en función a un dolor del clan. Entonces, es hermoso ver y descubrir, ¿no?, cuando tenemos una profesión en función a qué dolor del clan está. Y entonces, ese hombre puede seguir siendo bombero, puede elegir seguir siendo bombero, pero la cuestión es, esa es la palabra, elegir. A partir de tomar conciencia de cuál es la historia dolorosa atrás de eso, él puede elegir seguir siendo bombero o no, ¿sí? Porque ya despertó, tomó conciencia cuál es su vida, por qué eligió esa profesión, que no fue al azar, ¿no? Y por qué termina sintiéndose así, de esa manera. Entonces, historias como esta hay un montón. Yo tengo para compartir 2 historias que separé hoy de los libros de Pablo. Pablo tiene 8 libros, si mal no recuerdo, acá tengo 7, 8, sí, 8 libros. El primero es Me estás jodiendo, que se lo súper recomiendo. Yo lo tengo en mi tienda, tengo el enlace para ir a comprar el libro y te llega directamente a tu casa. Todos los libros están muy buenos. Eh, y algo que más les quiero compartir era un caso de celiaquía. Y es importante esto porque muchas veces pasa que por ahí nuestros hijos no muestran síntomas, ¿no? Los más pequeños del clan vienen a sacudir el clan porque es muy doloroso ver a un hijo que está sufriendo, que está transitando una enfermedad o cualquier problema que tenga, ¿no? Eso nos viene a despertar a nosotros y a despertar a todo el clan, ¿sí? No solamente a nosotros, sino al resto del clan también. Eh, por eso tenemos en consulta también mamás que vienen a sanar síntomas de sus hijos. Este caso es un caso de celiaquía que me llegó y que la nena tenía 3 años. Fue de mis primeros casos como consultora. Eh, ya estaba diagnosticada y estaban esperando la dieta que le iban a dar de por vida. Y bueno, ¿y de qué habla la celiaquía? ¿No? La celiaquía habla de autoritarismo, ¿sí? Autoritarismo con sumisión total. Y entonces, ¿qué historias encontramos ahí? Encontramos historias, la primera historia que encontramos tiene que ver con una historia de tocamientos, de un familiar cercano. Sí. Entonces, cuando entramos en la escena, había un cumpleaños familiar, parecía todo divino, todo bien, pero cuando vamos a investigar un poco la escena, ¿sí? Eh, Nos encontramos con esto, ¿no? Con un tocamiento, con el silenciar, el no puede decir. Y después vimos más adelante en la historia el hecho de poder contarlo, que no le crean, o sea, y es ser un menor que la familia no crea, que no la ayude y mantenerse en esa situación. Entonces, ¿qué pasó con este caso? Este caso, en la segunda consulta, los médicos le dijeron que no tenía celiaquía. ¿Cómo pasó esto, no?
¿Cómo pasó esto? Eh, los análisis, la doctora le pidió disculpas a la mamá y le dijo, no sé cómo se me pudo pasar esto, no entiendo qué pasó. Le daba que tenía oxiurus. Fíjense que el síntoma cambió. Pero si vemos a qué refiere el hecho de tener oxiurus, con qué historia tiene que ver, de qué habla, es muy similar a la historia que encontramos en celiaquía, ¿sí? En la historia que encontramos en esas primeras 2 consultas que tuvimos. Y esto muchas veces pasa en consulta. Pasa el hecho de tener tumores que desaparecen o que se achican, o eran 2 y quedó 1, ¿sí? Eran 2 o quedó 1. Eh, Son muchas historias para poder compartirles. Cada uno los invito a que me puedan enviar por privado su conflicto, ¿sí? O su síntoma, y que pueda compartirles con qué tiene que ver. Porque una vez que vos lees, por ejemplo, no sé, hipotiroidismo, y decís, ¿con qué tiene que ver la historia? Ya cuando lees eso, ya te resuena, porque no puede ser que no tenga nada que ver, ¿sí? Siempre tiene que ver, y eso ya empieza a despertarte. Y ella dice, ok, ¿y cómo se hace para sanar esto? Bueno, y ahí planteamos el camino de consultas. Quiero compartirles una historia, a ver, ¿dónde la dejé? Bueno, sería que no es para hoy, porque me olvidé el libro en mi jardín. Pero acá tengo una que vamos a ver por qué es esta y no la otra. Esta historia es una historia cortita, Vamos a ver con qué tiene que ver. Es una historia del libro de enfermedad o informidad, sí, el segundo libro de Pablo. Esta historia dice sobrepeso, obesidad. Dice, hay tanto para contar acerca del sobrepeso y la obesidad que merece más de un libro aparte. Pero básicamente, como digo en algún video, cada kilo de obesidad es un kilo de abandono. Las claves de la obesidad serán por regla el sentirse abandonado, el ser heredero de historias de abandono y el sentirse inseguro, vulnerable, la presa en peligro. He recibido mucho de los sentires de Hammer de Selam Monseller. eh, de los cubanos, de quienes agradezco enormemente, pero lo cierto es que la obesidad, lo que personalmente me ha enseñado, es que es de esos síntomas para abrir la mente, porque aún con todo lo aprendido y con lo mucho que he sumado a los conflictos detrás de los síntomas, gracias a los muchos casos que he visto en mi experiencia personal, sigue siendo un gran maestro en mostrarnos que la clave puede estar en eso que hasta ahora nadie había visto, algo similar a los que siento sobre los conflictos de corazón. Hay más por ver que lo que se ha visto. El agua se acumula para cumplir muchas funciones. La primera y más importante, volviendo a las funciones básicas del tallo cerebral y sabiendo que el oxígeno se consigue en prácticamente todos los lugares donde uno esté. Será conseguir agua el siguiente de los elementos indispensables para sobrevivir. La grasa es sin duda la mejor manera de llevar con uno mismo un gran bidón de agua. Y ahí les conté lo del bombero, y había otro caso de obesidad en donde se encontró esa historia, ¿no? Donde la persona era muy, muy obesa y tenía toda esa agua para apagar un incendio también de alguien que había fallecido así. Esa historia es fascinante. Eh, bueno, seguimos. Pero además, no olvidemos que nuestro organismo recuerda todo, ¿sí? Nuestro pasado, es decir, que seguramente cuando los siglos eh,
con mucho hielo y frío, recuerda lo importante que fue para nosotros la grasa para alimentarnos en épocas invernales, de poca caza, de poca pesca. De modo que aquel aprendizaje esquimal y mucho más amplio, más antiguo, el de la era glaciar y de todos los animales adaptados al frío, nos enseñó que podemos conservar grasa por si viene una hambruna y aparte para mantenernos calentitos. ¿Quién puede dudar de las calorías de la grasa? ¿Qué modo, de modo que también la podremos acumular para no morir de frío, ¿verdad? Y si hemos tenido ancestros que pasaron frío, hambre, sed, la grasa de más sería ideal, ¿verdad? ¿Qué otro beneficio podríamos traer de la grasa? ¿Qué tal si pensamos que alguien nos puede agredir? Si nos sentimos inseguros ante la violencia o el bullying, si queremos ocultarnos tras un pesado traje antiagresores, si queremos que no nos vean, grasa, 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 ¿sí? Y si la familia no nos ve, y si, ¿qué tal si somos más grandes mediante este ingenioso modo? Y nos hacemos más grandes para que nos vean. Acumulando grasa y hay más. La grasa, de esa manera práctica, por decirlo de algún modo, de llevar líquidos, de modo que la liquidez debe ser analizada. He visto casos y casos, en este sentido recuerdo una persona que había quedado en la calle porque había sido estafada en 35 millones, no recuerdo la moneda, y luego de eso subió exactamente 35 kilos, 1 kilogramo por millón. Finalmente, por el momento y porque, como dije, hay para varios libros, la grasa es la manera menos complicada de simbolizar a alguien o a algo que no aceptamos que ya no esté y que se fue. De este modo podemos incorporar a ese ser a nuestro cuerpo de diferentes maneras. Por ejemplo, si una hija o nieta tiene 40 kilos de más, puede estar relacionado con su madre o su abuela que murió a los 40 años. Por lo general, ese número representa una edad, como acabo de describir, o el modo que recordamos, cómo murió, cuando murió esa abuela, ¿sí? Eh, Cuando murió pesaba 40 kilos. También lo podemos aclarar desde el otro lado, es decir, la edad que teníamos al momento de su pérdida. Mamá murió cuando yo tenía 18 y ahora tengo 18 kilos de más y hasta puede ser 17 kilos, porque de esa misma manera tengo conmigo ese yo completo, ¿no? El que contaba aún con su mamá, ¿sí? Esos 17 kilos representarían en ese caso a esa adolescente de 17 años que todavía estaba con su mamá. Es una forma de reparar ese dolor. Esos 17 kilos donde todavía contaba con su mamá y que quisiera que siempre siga estando con ella. En este caso, el consultante se tiene a sí mismo en estado pleno. Se imaginará que esto también es aplicable a un hijo. La edad de un hijo muerto puede ser exactamente el sobrepeso de su madre o de su padre. Puede ser el año de su nacimiento, en las dos últimas cifras, y muchas maneras que el inconsciente creará para aliviarnos ese dolor, esa separación, ese abandono de todo que todo muerto provoca, nos guste o no. Un aborto, por ejemplo, suele anclar un número 9 o múltiplos de este. 2 abortos podrán ser 18 kilos y 1 kilo o 1 kilo 800. También un hermano, una casa, un número que tenía esa casa que amábamos, una abuela, su edad. Y les comparto estos descubrimientos que acabo de hacer en estos últimos meses. Esto creo que es año 2019, este libro.
Nuestra biología sabe la enorme energía que requiere el cerebro. ¿Qué tal si analizamos la relación entre todo lo que debo resolver, procesar y pensar? Que sea por quien represento el nivel de transgeneracional como lo que me ocurre o creo que ocurrirá. Y la última, los recolectores que siguen vivos en nuestra biología, esos ancestros que se alimentan recorriendo selvas, bosques, etcétera, que hacían, ¿qué hacían? ¿Qué hacían cuando encontraban frutas maduras llenas de azúcares? No habían conservas, tal vez no tenían ni fuego aún. Las comían todas antes de que otro venga, ¿sí? Y se las coma. Estas frutas debían comerse hasta quedar totalmente saciado, por si alguien más viene y las come. Y esa reacción está grabada y relacionada, ¿sí?, en nuestro inconsciente. Lo quiero todo porque hay riesgo de perderlo. Si no lo tomo todo, alguien se lo llevará. Cuando nació, por ejemplo, otra cosa, cuando nació mi hermano, se quedó con mi mamá y ese hueco aún deseó llenarlo. Esto es para los primogénitos, ¿no? O los segundos, depende del orden. Pero para todos los primogénitos que tienen un hermano es esta cuestión, ¿no? Cuando nació mi hermano se quedó con mi mamá, se quedó con él. O sea, y ahí hay un abandono inconsciente. Recuerden que cuando nosotros nos sentimos abandonados, lo que tenemos es peligro de muerte, ¿sí? Genera esa desesperación, eso de, por ejemplo, cuando tenemos papá y mamá y papá abandona, ponele, hacemos el clásico, papá abandona, mamá tiene que ser buena, o sea, tiene que ser bien vista porque no me puede fallar, no me puedo llevar mal con mi mamá, no la puedo perder. Mi supervivencia depende de eso, ¿sí? Eh, bien. ¿Cuánto? Es un montón, es un montón. Está bueno este ejemplo porque dan varios ejemplos. Obesidad es uno de los síntomas más complejos, con más abordajes, ¿sí? Eh, ¿Cuánto? ¿No es así? Hay tantos casos y tantas confirmaciones que uno comienza a aceptar que no se trata solo de alimentos, que son importantes, solo de ejercicios, que también son importantes, sino que es todo, ¿no? Somos seres profundos, históricos, completos. Cada uno de nosotros administra de manera diferente la grasa, el agua, el miedo, el abandono, el azúcar, la lechuga, el zinc, las vitaminas, el mercurio, todo. Eso es la clave de por qué algunas dietas le han resultado y otras no. Afortunadamente, somos seres complejos, todo invita a la profundidad, a despertar. Si solo fuera cuestión de dietas y salir a correr, tal vez el despertar seguiría quedando de lado y venimos a crear una experiencia humana para despertar de ella, a crear una familia para trascenderla y a crear un universo para sanarlo. Una consulta en la que los kilos comenzaron a bajar, dejando su aprendizaje liberador al consultante, me parece que será un buen ejemplo por lo que sigue y directo. Y hay acá una historia específica de Sandra Otero en el libro que cuenta, bueno, el porqué de sus kilos y demás. También hay historias, después de este libro, yo hice la capacitación de obesidad, bulimia, anorexia y hay muchas más. Es más, la semana que viene tengo ganas de compartir con todos lo que tiene que ver con obesidad, bulimia y anorexia, ¿sí? Y de dónde viene, cómo se genera. Acá Pablo hizo un resumen de obesidad hermoso en este libro de enfermedad o informidad. Hay varios libros de Pablo donde hay ejemplos y demás. Está este de codificación de los elementos celulares, ¿sí? Que los consultores utilizamos un montón en consulta. Y acá hay un listado, ¿sí?, de elementos como calcio, magnesio, fósforo, silicio, sodio, potasio, cobre, zinc, hierro, cromo,
boro y más, ¿sí? Muchos más, azufre, litio, bario y demás, del significado de cuando tenés un elemento, ¿sí? Que te da mal, ¿sí? Y comienza a ser un problema, hay un significado por eso. El libro La economía del creador, que fue un boom cuando salió, es súper recomendable también. Y hablando de economía en la obesidad, esto de la liquidez, ¿no? Y el guardar o ahorrar liquidez, viéndolo como dinero, ¿sí? También tiene un sentido en la obesidad. Acá está el séptimo libro, que es Realidad, Cuerpo, Mente, Alma, Karma y Espíritu. Está este que está muy bueno, de la dopamina, está genial, de las adicciones y los hábitos incontrolables a la plenitud. Este es refinito y es súper recomendable. Y el último, que les puedo regalar por PDF, pueden pedirlo a Humano Puente, se los pueden enviar gratis. Vuelvo a repetir que no estoy hablando en nombre de Humano Puente, simplemente soy consultora en bioexistencia consciente y estoy compartiendo los libros a los cuales pueden acceder, ¿sí? Este impreso lo enviaron online, se llama Ramón, mi jardinero millonario, la lógica natural de la pobreza y la riqueza, y es imperdible, ya hay colegios inclusive donde se los están dando los chicos para leer, colegios secundarios, que me parece algo maravilloso, pues es la apertura de mente y encontrar algo cuando vos sos súper joven y encontrar respuestas a un montón de preguntas y de lógicas, ¿no? Una vez que vos empezás a entrar en la conciencia y a entender que no se gestan las cosas por casualidad y a saber que hay una manera de ir a consulta estando guiado, ¿sí? De una manera segura para entender por qué te pasa lo que te pasa, que tu síntoma tiene una explicación, que eso que tanto te duele te viene a contar algo, ¿no? Eh, entonces, a partir de eso, podés darte cuenta que podés sanar. Pero más allá de todo lo que yo te pueda contar, es una cuestión de poder experimentarlo, porque tu realidad va a empezar a cambiar. Y no solamente va a empezar a cambiar en ese síntoma, ¿sí? Va a empezar a cambiar, por ejemplo, si yo vengo a hacer, vienen a hacer consulta porque tienen, por ejemplo, a ver, hay tantos síntomas, no se me ocurre uno ahora. Vienen a hacer consulta, por ejemplo, por obesidad. Si se viene a hacer consulta por obesidad, no solamente se va a ir modificando el peso, sino que también lo que va a generar un cambio en lo económico, en la familia, en vos, cómo te sentís emocionalmente en relación a los demás también. Toda tu vida va a cambiar cuando vos venís a tomar conciencia por un síntoma, porque no tenés la misma mirada. Hay síntomas, por ejemplo, la infidelidad. La infidelidad es algo que viene programado generalmente, o sea, de más atrás, o sea, generalmente no, siempre viene de más atrás, pero lo veo muy claro yo en la parte de lo que es la parte de útero, ¿sí? Eh, entonces, a tomar conciencia de esto. Todo lo que pasó atrás y dio vida se repite. Y lo que no dio vida no se repite. ¿Qué quiere la biología? Que vivamos muchos años y tengamos muchos hijos. Entonces, cuando hay algo de eso, no encuentro pareja, puede ser también un síntoma que, bueno, ¿para qué cosa buena está pasando esto? Es raro, ¿sí? Es lo que se llamaría antibiológico de alguna manera, por esto de que supuestamente la especie quiere continuar biológicamente, tiene que ver con eso. Entonces, si no quiero tener hijos es porque hay algún dolor, ¿sí? Que está generando eso como algo bueno. Algo bueno para vivir. Pero si volvemos a la infidelidad, por ejemplo, eh, cuando nosotros estamos gestando en el útero de mamá, todo lo que sucede en la realidad de esa gestación se graba para ser repetido, ¿sí? Más allá que nosotros tenemos ciclos biológicos memorizados, que se repiten en automático, la idea de tomar conciencia tiene que ver con parar un poco el automático, que es toda nuestra vida,
y decir, bueno, tomo esto que me duele un montón y voy a ver con qué tiene que ver y voy a ver qué decido, qué elijo para mi vida, ¿sí? No quiere decir que vengas a elegir algo distinto, quiere decir que vas a saber por qué lo estás eligiendo. Y en el caso de no querer repetirlo, vas a poder tener esa elección. En la gestación, eh, vamos creciendo, nos vamos desarrollando y las células se multiplican a una velocidad enorme. Eso hace que sea un súper éxito, ¿sí? Somos un súper éxito biológico en esa gestación. Y entonces todo lo que pasa, todo se va grabando para mantener ese éxito biológico. Y entonces, si te estabas gestando, no solo necesitaste hierro, fósforo, calcio y eso que te va a dar vida, sino también las alegrías y las tristezas de mamá. Y mamá capaz que era engañada por papá, pero no lo sabía ella, no importa eso. Grabamos toda la realidad. Y por eso ese bebé va a necesitar ser infiel o que le sean infiel. Necesita infidelidad para vivir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso estaba en la gestación. Eso, como cualquier cosa que pasó durante la gestación, ¿sí? Si yo, por ejemplo, la embarazada está gestando, divina, qué sé yo, se cae, ¿sí? Se cae y ahí nace el bebé, ¿sí? Se produce el desenlace del nacimiento. Ese bebé crece hoy y viene a consulta y me dice, Lore, no sé qué me pasa, nunca puedo estar tranquilo. Todo es como, siempre me pasa algo. Voy a hacer tal cosa y siempre me pasa algo. Viene todo bien y siempre... ¿Y qué pasa? Esa persona necesita un accidente, ¿sí? Un imprevisto para gestar, un imprevisto para su nacimiento, cuando va a empezar su negocio, cuando va a empezar a estudiar, cuando, ¿sí? Para sus comienzos y sus finales también posiblemente, ¿sí? Entonces, todo lo que está en nuestra vida no está por casualidad, está por algo. Y es para venir a despertarnos, para venir a sanar y a entender. Y esta es nuestra mayor posibilidad. También nuestra mayor responsabilidad, porque queda en nosotros el corrernos del lugar de víctima. ¿Qué pasa? El tomar conciencia de esto también nos dice, bueno, nadie está con un problema o con algo que no le gusta en su vida porque quiere. Porque nadie quiere sentirse mal, nadie quiere que las cosas le vayan mal, nadie, obviamente, ¿sí? Pero lo hacemos de manera automática desde el inconsciente. La cuestión es encontrar esa historia, ¿sí? Que genera esa realidad, porque eso tiene que ver con un dolor que está ahí y que necesita ser expresado. Es encontrar la historia, expresar ese dolor y de ahí poder crear una realidad en la que vos querés, una realidad en la que te sientas plena, ¿sí? Eh, Así que esta es la propuesta, ¿sí? Que les traigo a todos hoy para corrernos del lugar de, ay, es lo que hay, me pasa esto, y porque a mi mamá le pasó, a mi abuela le pasó, a mí me pasa. Corrernos de ese lugar, empoderarnos, hacernos cargo de nuestra realidad y decir, ok, me pasa esto, quiero saber por qué y sanarlo. Y venir a consulta y tomar acción. ¿Sí? Porque esto es posible, es real, y no solamente con un síntoma o con un conflicto, todos los síntomas o conflictos de tu realidad se pueden venir a trabajar en consulta y venir a despertar. Aclaro una vez más que hablo por parte mía, no hablo por parte de nadie más ni de ninguna institución. Sí les recuerdo que pueden acceder a mi tienda, que como consultora en bioexistencia consciente tengo el acceso para poder adquirir todos los libros de Pablo Almazán y que puedan llegar a tu domicilio, ¿sí? Directamente es un link que les va a referir directamente a la página de Humano Puente para que puedan comprar el libro que elijan, ¿sí? Y les llegue a su domicilio. Cualquier pregunta, espero sus comentarios, que puedan compartirme cuáles son esos dolores a sanar, porque quiero decirte que tienen solución, no importa cuál sea, no importa que te hayan dicho que no es sanable, ¿sí? No importa que te hayan dicho que no tiene solución.
todo tiene solución, todo tiene solución. Hay muchos médicos que trabajan también ahora de una manera integrativa, ¿sí? Con esto de el despertar y la toma de conciencia, con esto de la biodecodificación también. Así que bueno, les dejo un abrazo grande y gracias, ¿sí? Por participar y por haberte hecho un momento, ¿sí? Para estar acá con nosotros compartiendo, ¿sí? Vamos a vernos en cualquier oportunidad.